Hola chicos, en el vídeo tutorial de hoy tenemos esta figura que, como ya sabréis, es un prisma triagonal y tenemos la cara A, B, C y D determinada en el plano vertical de esta manera y en el horizontal de la otra. Simplemente nos dicen que mediante cambios de planos veamos la cara A, B, C y D mencionada antes en verdadera magnitud, ya que evidentemente de la manera que está ahora no se puede ver. Para poder realizar el ejercicio tenemos que tener un par de cosas claras, y es que en la traza horizontal se ve como una línea, pero en la traza vertical se ve la cara desde un punto oblicuo, ya que si nosotros miramos desde aquí, es decir, del sentido del ratón, lo vemos sin que esté en verdadera magnitud. Por lo tanto, basta con cambiar el plano. Para hacerlo, podemos dejar el plano que contiene la cara como si fuera un plano frontal, que si no os acordáis, el plano frontal tenía la traza horizontal paralela a la línea de tierra, haciendo posible que solo necesitemos crear la nueva línea de tierra paralelamente al segmento AB. Aquí estará la traza vertical y aquí la horizontal del nuevo plano. Una vez clarificado esto, tenemos que saber que hace falta pasar 4 puntos a este plano. Para hacerlo, trazamos una perpendicular a la línea de tierra que pase por B y luego otra por A. A continuación, bajamos punto. Para eso hay que recordar que los puntos A y B tienen altura 0, significando que seguirán estando sobre la nueva línea de tierra. Entonces marcamos A' doble prima y B' doble prima. Una vez esto, bajamos C y D. Para hacerlo, cogemos con el compás de B hasta C y trazamos esta distancia desde B' y repetimos el mismo proceso con AD. Por lo tanto, estos dos puntos son los otros dos puntos cambiados de plano, es decir, D sub 1 doble prima y C sub 1 doble prima, que vamos a tener que unir. Y sencillamente, esta es la cara cambiada de plano que está en verdadera magnitud.